Y bueno, vamos a saludar a André Benavides, abogado constitucionalista. André ponía en un tuit que, en su opinión, el tablero electoral quedó tal cual antes del debate y dice así: no generó ninguna emoción, incluso ni memes hay. Los candidatos, en lugar de captar votos, priorizaron no perderlos al cometer errores. Y sí, hay un titular de Primicias que dice: el debate entre Novoa y González no alcanzó ni para los memes. La esperada contienda de ideas y propuestas entre Daniel Noboa y Luisa González se convirtió en un aburrido intento de debates sin respuestas concretas y con argumentos repetitivos. Empezamos con esto que es lo más coyuntural. Gracias a André Benavides por estar con nosotros. Bienvenido. Y bueno, ¿cómo vio usted el debate desde su perspectiva de ciudadano y también de abogado constitucionalista? Buenos días, estimada Verónica, un cordial saludo para usted y para toda la ciudadanía que nos escucha a través de Radio Sucesos. Pues bien, lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que el debate presidencial es una obligación que tienen los candidatos en función de lo que dispone el Código. Como segundo punto, recalcar que la ascendencia bastante fuerte, tomando en consideración que el candidato Daniel Noboa llega al balotaje, llega a la segunda vuelta a partir de su participación en el primer debate. Y eso fue lo que le catapultó para estar hasta estas instancias. En ese sentido, la ciudadanía, el electorado, tenía una expectativa muy fuerte respecto de lo que podría haber dicho el candidato Noboa. Como tercer punto, yo lo que puedo rescatar de lo que pasó el día domingo es que el debate se tornó en un espacio bastante neutro, superficial, aburrido por momentos, que a la final del día no generó esa situación que permita al electorado que está indeciso de poder definirse por quién va a votar. Y creo que más bien la estrategia política de los candidatos fue, por un lado, no hacerse daño, porque eso podría de alguna forma, ese ataque, generar alguna disminución de votos. Y lo segundo, que trataron o procuraron el no cometer errores que podrían costarles caro. En ese orden de cosas, más bien yo llegaría a la conclusión de que a la final el tablero electoral quedó tal cual estaba antes del debate que se dio a las 19 horas del día domingo, y más bien en estos 15 días los candidatos tendrán que seguir recorriendo, haciendo campaña de lo que pueda pasar el 15 de octubre ya como tal en el evento electoral. Coincido con André Benavides y sí, fue un debate realmente que no fue un debate. No se contrapusieron quizás propuestas, ideas y faltó muchas veces cómo ejecutar las propuestas, ¿no? En todo caso, también el formato, las preguntas no ayudaron. En fin, lo que tenemos ahora son dos candidatos que el 15 de octubre nos están pidiendo su voto, y también es importante revisar las propuestas que tienen, y por eso eh, hemos invitado a André para que también conversemos sobre esas propuestas, porque en esta segunda vuelta de ganar Luisa González, ella ha mencionado desde un inicio que llamará a una reconstituyente. No sé si existe realmente eso de reconstituyente, pero es una asamblea constituyente, y Daniel Noboa quiere hacer una consulta popular. ¿Cómo vemos esos planteamientos de ambos candidatos? Bueno, lo primero decir que la figura de reconstituyente no existe. Eso no existe en nuestro derecho constitucional. Y lo que sí llama la atención es que ella, siendo abogada, utilice ese tipo de terminología. Primer punto. Lo segundo, yo creo que aquí lo que los candidatos o quien llegue a ocupar el sillón de Carondelet debe entender que su función es resolver los problemas de los 17 o ahora 16 millones de ecuatorianos, según el INE, que tienen gran preocupación e interés en la ciudadanía. Porque si tú vas a resolver los problemas de tu grupo político, tus problemas personales, los problemas de tu gallada, en realidad, ¿para qué estás siendo presidente? Y si la vía para conseguir aquello
es la Asamblea Constituyente. Prácticamente no es entendido lo que es la función pública. Por otro lado, yo no estoy de acuerdo con una Asamblea Constituyente. Creo que eso de refundar el país cada vez que existe un gobierno no ha sido una receta que ha dado buenos resultados, buenas soluciones. Y si es que la modificación constitucional es la alternativa para dar alguna respuesta a lo que está atravesando el país, me parece que 20 veces ya hemos dado esa alternativa y no ha funcionado. Entonces, para mí, desde mi punto de vista, la Asamblea Constituyente no debería darse. La Constitución actual tiene sus defectos y sus virtudes. En eso estamos de acuerdo. Que hay que mejorar la parte orgánica de la Constitución. Estamos totalmente claros. Pero no puede, bajo el pretexto de llamar a una Asamblea Constituyente, de manera tapiñada, resolver la situación jurídica de sus panas. En eso tenemos que estar claros. Y Ahora, lo bueno, segundo. lo que se planteaba antes de que continúe André es una constituyente, o como lo llama Luisa González, una reconstituyente para eliminar lo expresado en la consulta popular de Lenin Moreno. Entonces, bueno, ahí también es complejo, ¿no? Esta situación que nos plantea la candidata Luisa González. Totalmente, porque aquí, como yo lo he manifestado, aquí lo que se pretende es modificación constitucional a la Carta para beneficiar a los panas. Eso, ese es clarísimo, ese es el guión. No hay por dónde perderse, porque aquí también con constituyente van a dejar sin piso algunos procesos judiciales, ¿ya? Ese es el objetivo. Ahora, respecto al otro punto, lo que tiene que ver con Daniel Noboa. A ver, yo creo que no existen las condiciones políticas, ni las condiciones económicas, ni temporales para llevar a cabo una consulta popular. Porque recordemos que en este mismo año, el presidente Lazo convocó una consulta popular y la perdió. En ese contexto, si estamos viendo que la alternativa para resolver la eventual ingobernabilidad o pugna que se va a tener con la Asamblea Nacional de la consulta popular, yo creo que el camino no es el adecuado. Y más aún si es que una consulta popular te va a costar entre 60 y 80 millones de dólares. Y si la pierdes, nuevamente, platita botada. Entonces, eso de llamar a cada rato a consulta popular tampoco es muy loable, por así decirlo, más allá de que estemos totalmente de acuerdo de que el ciudadano debe ser consultado y que al final del día su voluntad sea la que defina la toma de decisiones en el Estado. En eso estamos de acuerdo conceptualmente, pero por las implicaciones políticas, temporales y económicas, yo creo que no es el momento y creo que más bien lo que debería procurar el señor Noboa de ser presidente, en el caso de ser presidente de la República, es llegar a esos acuerdos con las diferentes bancadas legislativas que le permitan gobernar, porque él debería, desde el momento que ya pasó la segunda vuelta electoral en agosto, hacer el operativo político. Es lo que debía hacer, o sea, por un lado dedicarse a la campaña, pero por otro lado dedicarse a hacer el operativo político. Y en este momento, sus lobistas o articuladores o cabildeadores, como quieran llamarlos, o operadores políticos, deberían estar trabajando en hacer una mayoría en la Asamblea Nacional, trabajar de cara en aquello, porque si no lo hace, lo que va a pasar es que sea la versión del actual presidente 2.0, es decir, cooptado por una Asamblea Nacional, secuestrado por una Asamblea Nacional que no le deja gobernar. Y es claro que eso va a ocurrir, porque en el momento que Daniel Noboa llegue a la presidencia de la República, lo que va a pasar es que la Asamblea Nacional no le va a permitir gobernar por una sencilla razón. La primera, porque en el 2025 ya tienes que poner nuevo presidente de la República Claro. y prácticamente la campaña electoral inicia después del 15 de octubre. Entonces, eso es clarísimo. Y segundo, la Asamblea Nacional, algunos de los que están en este momento o van a estar, van a tratar de reelegirse y para tener cámara, micrófono, pantalla, ser estrellita de Navidad, van a comenzar a seguir juicios políticos, van a comenzar a poner cortapisas a los proyectos o propuestas que tenga el gobierno
y solo con el único objetivo de reelegirse. Entonces, es importante tomar en cuenta estos elementos. Caso contrario, si no cumple con esta operación política, que también es importante más allá de llegar a Carondelet, prácticamente estaría destinado al fracaso si no hace bien sus deberes. Bueno, ojalá este 18 meses que tendrá el nuevo gobierno no sea más de lo mismo, ¿no? Ahora, hablando de esta propuesta de Daniel Noboa, que está en su plan de gobierno, en solo 3 párrafos que dedica a este tema, no está claro qué se preguntará en esta virtual consulta popular, pero dice que se concretaría en los próximos 90 días de su gobierno y las temáticas que podría abordarse son sobre seguridad, institucionalidad, terrorismo, economía y salud. Temas muy amplios y la pregunta es el plazo que tiene. Obviamente dependerá del pronunciamiento de la Corte Constitucional y bueno, también está sujeto a los plazos que fije el Consejo Nacional Electoral. ¿Le alcanzará el tiempo? ¿Usted cómo ve eso? Bueno, si es que al día 2 de la posesión del presidente de la República se presenta esta consulta popular, creo que los tiempos van a alcanzar. Inclusive, bueno, haciendo un poco de cálculo del procedimiento para llevar a cabo una consulta popular, usted tiene que preparar el proyecto de consulta, esto se lo somete a un control por parte de la Corte Constitucional, que más o menos dura un mes. Después el proceso electoral que lleva a cabo el CNE son 90 días, es decir, que estamos hablando alrededor de cuatro meses. Digamos que ya se demora el proceso, que las papeles, ya, entre muertos y heridos, unos 6 meses va a tomar todo ese proceso desde la presentación hasta llegar el día de las votaciones. Entonces, el tiempo sí le va a alcanzar, pero tampoco creo que hay que descuidarse de los plazos que tiene tanto la Corte Constitucional como el CNE. Por otro lado, también aquí es importante tomar en cuenta un riesgo que se puede dar, porque ¿qué tal que tú presentas consulta popular y se te cae en la Corte Constitucional? Claro, Entonces, puede también pasar. ese riesgo también hay que medirlo, porque tú puedes armar toda la consulta popular, pero si se te cae en la Corte Constitucional, como ya pasó con algunas preguntas del presidente Lazo, como ya ocurrió hace unos 4 años con la consulta popular que quiso llevar a cabo Nebot y que no le aprobó ni una pregunta de consulta popular, obviamente vas a quedar como el zapato y finalmente no podrás cumplir con lo que prometiste en campaña. Así que creo que es importante no solo tomar en cuenta el termómetro político, sino también que hay un actor importante que depende la viabilidad o no de la consulta popular, que es la Corte Constitucional. Entonces hay que tener muy en cuenta del trabajo que puede tener la magistratura, caso contrario se te puede quedar en esa instancia esta propuesta. Bueno, importante amigos, son las 7:33. Conversamos con André Benavides, abogado constitucionalista. Hablamos, bueno, sobre el futuro del país en realidad, el desempeño que tuvieron los candidatos presidenciales en este debate y lo que podrían hacer una vez que ganen en este 15 de octubre en las urnas. No sabemos quién, pero va a haber un ganador y va a haber propuestas que se van a ejecutar según un plan de gobierno que si no lo he leído, pues le invito a que lo haga en el plan de gobierno de Elisa González, que es la candidata del correísmo, pues está esto de impulsar un proceso reconstituyente para reinstitucionalizar, dice el país, luego del fraude del referéndum inconstitucional de Lenín Moreno y las arbitrariedades del Trujillato. Así lo plantean y si bien Luisa González no lo ha vuelto a repetir con fuerza, al menos no ha salido de su boca, consta en su plan de gobierno de esta manera ambigua con este párrafo que le estoy leyendo. Podríamos colegir de todo esto que bueno, hay estas intenciones, por ejemplo, de Rafael Correa, quien sabemos está prófugo en Bélgica, quien dio una entrevista para Diario El País el junio pasado de este año, y ahí planteaba pues elementos para blindarse y volver al Ecuador a pesar de su condición. Entonces, por allí podemos pensar también que se van a cambiar las cosas. Ahora, partiendo de esta premisa de que efectivamente se convoque una constituyente de ganar el correísmo con la candidata Luisa González, igualmente el tiempo, André, alcanzaría para que este próximo gobierno, en este caso si gana Luisa González, pueda realizar un proceso de una asamblea constituyente. Yo creo que los tiempos no le van a dar. En este caso creo que es harto complejo, porque recordemos que
en un proceso constituyente debemos cumplir con varias etapas conforme lo dispone el 444 de la Constitución de la República. ¿Quiénes pueden llamar asamblea constituyente? Por un lado, el presidente de la República, la Asamblea Nacional o un porcentaje de ciudadanos. Diríamos que en este caso la vía de activación sería el presidente o presidenta de la República. Después de eso tiene que ir a un filtro de la Corte Constitucional, en el cual se va a verificar la propuesta de asamblea constituyente. Pero esa propuesta de asamblea constituyente no es que va sola, tiene que establecerse las reglas electorales al momento de escoger a los constituyentes. Y por otro lado, el reglamento o la forma de funcionamiento que tendrá esa asamblea constituyente. Así que no es tema tan sencillo y eso tiene que pasar por el filtro de la Corte Constitucional. Claro, Por otro lado, supongamos que la Corte Constitucional le da luz verde. Vamos a otro proceso que sería más bien de democracia representativa, mediante el cual vamos a elegir a los constituyentes. Segunda vez que vamos a las urnas. De ahí, ¿qué es lo que ocurre? Tiene que instalarse la Asamblea Constituyente. Y por lo general, de la experiencia que de las últimas dos constituyentes que hemos tenido, la duración de estas son mínimo un año. Entonces, hasta que se cumpla el primer proceso, que es la Corte Constitucional, después la elección de los constituyentes, y como tal la Asamblea Constituyente, ya te has comido un año y medio. ya Y se les después acabó el gobierno. y de ahí tú tienes un referéndum ratificatorio. Claro. Entonces, una vez que se apruebe el texto constitucional, tú vas a las urnas y el pueblo con mayoría absoluta decide si es que está a favor o no del nuevo texto constitucional. Entonces, es un proceso desde el inicio hasta llegar al punto final, que sería ya la Es ciudadanía un apruebe el proceso texto complejo y largo, constitucional. ¿no? Estamos hablando siquiera que es un proceso de 2 años, por lo bajo. Entonces, yo no sé si que eh, se pueda cumplir al menos con la primera parte. Yo creo que con la primera parte, que es convocar asamblea constituyente y nombrar los asambleístas, hasta dejar instalando, creo que podría llegar. Pero de ahí llegar a acabar todo el proceso en este año y medio, lo veo difícil, salvo que la señora González sea electa por un lado y posteriormente sea reelegida. Entonces, al menos en el ámbito temporal y en el procedimiento como se da de reforma constitucional, según el 444 de la Constitución, es bastante complejo, dilatado llevar a cabo todo lo que tiene que ver con una asamblea constituyente. Importante conversarlo con André Benavides, abogado constitucionalista, quien es experto en este tema justamente de los procesos de la Constitución, para aterrizar esas propuestas que nos hacen los candidatos, porque hay que ser críticos. Este proceso electoral es una parte, una fase de nuestra democracia y si es que elegimos mal, pues perdemos todo realmente y es importante pues tomar con pinzas cada propuesta que nos hacen. En este caso, esta reconstituyente de la que menciona el plan de gobierno de Luisa González, pues vemos que no sería viable, al menos no les da el tiempo y cabe realmente hacerla en un momento en el que el país afronta tantas dificultades, temas de inseguridad, terrorismo, narcotráfico, en fin, es complejo, André. Bien, Andrés se nos quedó congelado. Yo quiero agradecer a André Benavides, abogado constitucionalista, por darnos esta opinión y darnos luces también de cómo funcionan los tiempos y los procesos en esto de realizar una consulta popular, en el caso del planteamiento de Daniel Noboa, o una asamblea constituyente que buscaría, pues, echar abajo lo que hizo Lenín Moreno, esa consulta de Lenín Moreno. Gracias, André, por estar con nosotros. Quizás un mensaje final porque se nos quedó congelado unos momentos. Sí, 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 lastimosamente se cayó por ahí el internet. Pero bueno, yo creo que lo que debemos estar pendientes la ciudadanía es de las propuestas que tienen los candidatos, pero principalmente darse un tiempo de reflexión de los programas de campaña, los programas de gobierno, y que eso pueda ayudar a que el día domingo 15 de octubre se pueda tener primero un voto informado, sabiendo a ciencia cierta qué propone el uno y qué propone el otro o la otra, y por otro lado siendo responsable con el país. Creo que eso es necesario en estos momentos tan difíciles que está viviendo el Ecuador
y creo que no es el momento de improvisación, de venganzas y tampoco candidatos que en realidad no vayan a cumplir con lo que le preocupa, con lo que le interesa al ciudadano.